Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Estamos en nuestra serie Sanidad. Hablamos sobre lo que es sanidad del corazón. Ahí es donde Dios quiere mostrar su establecimiento, su presencia. Hay áreas en nuestra vida que en algún momento hemos sido afectados, y dice la palabra que del corazón salen todo aquello que muchas veces usted y yo sabemos de que no le agrada al Señor. De ahí sale la amargura, ahí sale el odio, ahí sale el resentimiento, ahí sale, dice, el adulterio, ahí sale todo lo que no está bien, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Solo el Señor. Por eso, como decía nuestra hermana, es importante nosotros darle el corazón a nuestro Dios y que Él sea el centro de nuestra vida, el que guíe nuestra vida. Y como oraba el salmista en el Salmo 139, crea en mí. ¿Por qué decía crea en mí? Porque no existe algo que esté completamente para poder utilizar el mismo corazón. Crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí. Y dice de que Él es el que lleva toda iniquidad, toda desobediencia en nuestro corazón. Él lo muda, y usted y yo podemos saber de que Dios quiere establecer su reino, su presencia. Él quiere ser habitación en nuestro corazón. Amén. Dice la palabra de que Él habita en la altura, Él habita en la santidad, porque Dios es un santo y Él habita. Dice de que usted y yo no podemos ver a Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Pero dice que Él habita en un corazón, dice, recto, un corazón puro, un corazón entregado a Él. En esta tarde nosotros vamos a compartir nuestro segundo tema, que es sobre sanidad financiera. Vamos a estar hablando el próximo domingo sobre sanidad de la iglesia, un tema que el Señor ha venido transmitiendo a mi corazón. Vamos a hablar sobre sanidad familiar y vamos a cerrar con sanidad física, creyendo en milagros en la parte física, en la parte del cuerpo. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 3. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice la palabra del Señor. Dice: Cristo, diga conmigo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Como le decía, estamos hablando sobre la serie Sanidad, y el Señor, bajo lo que Dios ha establecido, el reino de Dios, Él vino a restaurar todas las cosas. Lo que en algún momento se perdió en el huerto del Edén, el Señor vino no solo a salvarlo a usted en su alma para que usted tenga la vida eterna, sino Él vino a restaurar todas las cosas. En el libro de Hechos capítulo 3 versículo 21 dice de que todas las cosas Dios las está restaurando. Y cuando hablamos de restaurar, es de que en algún momento se perdió el diseño original de parte de Dios, lo que Dios había trazado para nosotros, lo que Dios en algún momento pensó, pero Satanás engañó al hombre, el hombre se dejó engañar, y de ahí vino lo que fue todo lo que entró a través de un hombre, vino toda la maldición, pero a través de un hombre que fue Jesucristo. A través de la obediencia a Jesucristo, a través de Él morir en la cruz de Calvario, usted y yo tenemos la oportunidad de ser redimidos en todas las áreas, en ser nosotros restablecidos bajo el diseño que Dios ha trazado para nosotros. Y por eso cuando dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y esta verdad nosotros debemos de conocerla a través de la revelación del Espíritu Santo, porque muchas veces usted y yo, a través del desconocimiento, podemos en algún momento en nuestra vida estar caminando nosotros no bajo los beneficios que Dios ha establecido para nosotros. Siempre lo he dicho en el caso del hijo pródigo, aquel que se perdió, aquel que deseó dejar la casa de su padre, y él se le entregó a él los bienes y él los desperdició. En aquel momento dice que el hijo mayor, dice que en aquel momento dice que él, dice que le reclamó al padre: ¿cómo es este de que estaba perdido y que le recibe haciéndole fiesta? Y dice que le reclama de que él nunca había tenido una fiesta, él nunca le habían matado un corderito para hacer fiesta. Pero una de las cosas que le responde el padre es: tú tienes todo
y no estaba disfrutando de los beneficios de lo que el Señor muchas veces nos ha entregado, lo que usted tiene en la mano para poder vivir bajo una bendición en todas las áreas. Y muchas veces usted y yo únicamente creemos en algunas áreas en nuestra vida, en el área espiritual, en el área tal vez matrimonial, pero muchas veces nosotros no entendemos que Dios es un Dios integral. Dios te trajo no solo para que tú seas salvo, sino para que tú tengas una vida y vida en abundancia, para que tú puedas contemplar las maravillas de nuestro Dios. Y cuando nosotros leemos este pasaje del libro de Gálatas capítulo 3 versículo 13, que Él nos redimió de la maldición de la muerte, de la maldición de la ley, nosotros sabemos que Jesucristo fue colgado en aquel momento y Él llevó toda la maldición, pero hay 3 maldiciones que Él, a través de su sacrificio, usted y yo tenemos beneficio. El primer beneficio es la maldición del pecado. El pecado, dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es una separación de la relación que usted y yo podemos tener con Dios. Y el pecado trae maldición, el pecado trae consecuencias a nuestra vida. Pero nosotros debemos de saber de que también por el pecado viene la muerte, pero usted y yo no vamos a morir eternamente. ¿Por qué? Porque si usted y yo hemos recibido a Jesús, dice que nosotros vamos a vivir eternamente, porque el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida eterna, porque así Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, dice que vivirá y no morirá, porque Él fue el primogénito entre los muertos, el que resucitó y se levantó entre los muertos. Por eso usted no debe temer a la muerte, usted no debe temer a la muerte. ¿Por qué? Porque así como decía el apóstol Pablo, decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? La segunda maldición que nosotros se nos vino como herencia del primer Adán fue lo que fue la maldición de la enfermedad. La Escritura habla en Isaías 53 claramente que Él fue molido por nuestras rebeliones. Dice que el castigo para que usted y yo tengamos paz cayó sobre Él, y por su llaga usted y yo somos curados. Dice que no vamos a ser curados, hemos sido curados. Pero la tercera maldición que Él nos redime es la maldición de la pobreza. Muchos en algún momento tienen una malinterpretación de que el trabajo, cuando el hombre le falló a Dios allá en el huerto del Edén, creen de que vino lo que es por el sudor de su frente. Le dice Adán de que ellos iban a trabajar y creen que el trabajo es una maldición. Yo quiero decirle, el trabajo es una bendición, porque cuando Jesús vino aquí a la tierra dijo: mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y dice la palabra que no se dormirá el que guarda a Israel. Dice también la palabra que Él fue a preparar morada para nosotros. Dice la palabra de Dios de que Él está trabajando, que Él es el que intercede por nosotros de día y de noche. O sea, si fuera una maldición trabajar, entonces el asunto es de que Dios estuviera maldito, y no es así. Lo que es la consecuencia muchas veces del pecado, muchas veces de nosotros no tener la revelación, que cuando Cristo allá en la cruz de Calvario llevó la maldición de las consecuencias en la parte financiera, usted y yo debemos de saber de que esa maldición tiene que cortarse. Y hoy es una tarde para recibir lo que es la bendición de parte de Dios. Pero la bendición no viene si primeramente usted y yo no renunciamos a maldiciones que en algún momento tal vez hemos arrastrado. Y esto no es únicamente dar. Yo quiero decirte, hay principios que yo te voy a hablar en esta tarde de que te llevan a poder cerrar la puerta a lo que es a las maldiciones que en algún momento usted y yo podemos estar llevando. Y yo quiero decirte de que Jesús, a través de su sangre, nos enseña la Escritura de que a través de la redención de nuestra vida, a través del derramamiento de la sangre pura de Jesús, usted y yo tenemos redención de cualquier maldición que usted y yo hayamos estado viviendo o estemos viviendo. Porque la primera vez que Jesús derramó su sangre fue en Getsemaní, cuando Él ni siquiera había sido crucificado en aquel momento. Dice que en aquel momento la presión de Él, en aquel instante donde dice la Escritura de que la presión que Él tenía, donde Él le dijo: Padre, si es de mí pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y Él en aquel momento los vasos capilares se reventaron, y dice que eran como gotas de sangre que estaban saliendo de su frente. Yo quiero decirle, en aquel momento la maldición del sudor en la parte
parte de maldición que usted y yo podemos arrastrar a través del pecado y la separación y las consecuencias del pecado, a través de esa sangre, déjeme decirle, usted y yo podemos recibir la bendición de nuestro Señor Jesús. Y también la Escritura dice de que Él fue coronado antes también. Antes de Él morir en la cruz y derramar toda su sangre, Él se le puso una corona de espinas. Quiero decirle, las coronas que en aquel momento utilizaban de espinas era de una forma que se metía presión, y esa presión venía y le hacía como compresión en su frente. Y Él en aquel momento, cuando Él recibió esa corona de espinas, su sangre fue derramada a través de su frente. Y yo quiero decirle, toda maldición que en algún momento nosotros estemos arrastrando, yo quiero decirle en esta tarde, es una tarde para recibir la libertad, la sanidad financiera en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y dentro de las cosas que en aquel momento Él derramó su sangre a través de esa corona, para hoy, dice la Escritura, de ponernos una corona de favores y misericordias. Porque Él se puso esa corona de espinas, pero hoy el Señor nos quiere coronar de favores y misericordias. ¿Cuántos están contentos por eso? Y la Escritura nos habla claramente que Él llevó toda maldición, porque fue maldito aquel que fue colgado en un madero. Hay maldiciones que muchas veces vienen a nuestra vida. Dice la Escritura en el libro de Proverbios 26:2, dice que no hay maldición sin causa. Así como la golondrina pone los polluelos, así la maldición viene con causa. Y muchas veces, como decía, por desconocimiento, muchas veces, por circunstancias también que hemos provocado, han venido muchas veces circunstancias a nuestra vida. Hay muchas veces maldiciones a causa de consecuencia de la motivación de nuestro corazón, a causa de nosotros tener lo que es el Dios dinero, que eso muchas veces se ha establecido en nuestro corazón. Pero yo quiero decirle, nuestro corazón, el primero que tiene que estar en nuestra vida, se llama nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas andan buscando la bendición, pero no buscan al que bendice. Y por eso en esta tarde es alguien que te está hablando, es el Espíritu Santo, para que usted y yo entendamos de que hay consecuencias muchas veces la falta de protección divina. Yo quiero decirte de que dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Dice el Salmo 112, habla claramente, es una promesa para la familia. Aquellos que se deleitan en la Escritura, dice, se deleitan en sus mandamientos, dice que ellos serán sus generaciones poderosas aquí en la tierra. Y dice también de que ellos tendrán bendición. La palabra es clara con respecto de que Él mismo dice que va a reprender al devorador por nosotros. Falta de protección muchas veces. El mismo Satanás entendía cuando llegó a visitar a Dios, dice, y le habló de Job. Dice que Job tenía un cerco sobre él. Dice que Dios lo había bendecido y lo tenía bajo la protección de Dios. Muchas veces hay maldiciones, muchas veces que han sido alcanzadas por puertas abiertas. Yo quiero decirle, cuando hablo de puertas abiertas, el pecado muchas veces nos lleva a nosotros a consecuencias que el enemigo es un ladrón. Jesús lo que quiere es bendecirte, porque las matemáticas de Dios es la multiplicación, y lo que el enemigo lo que quiere es robarte, porque Satanás, dice el libro de San Juan capítulo 10 versículo 10, que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces por consecuencia de mala administración, por falta de sabiduría, por falta de orden que nosotros muchas veces podemos estar llevando en nuestras vidas. Yo quiero de que podamos ponernos en el versículo que utilizamos al inicio nosotros de esta serie. Está en el libro de San Juan capítulo 15 versículo 16. Dice de que el Señor nos escogió, nosotros no lo escogimos a Él. Y quiero que podamos entender y recordar esto, de que cuando Él nos escogió, todos somos candidatos a la bendición. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene como decirle, ¿verdad?, un golpe de suerte cayó sobre usted y Dios te va a bendecir. No, todos tenemos la oportunidad de ser bendecidos por Dios. Lo segundo, dice de que Él nos ha puesto para que llevemos fruto. Y cuando Él habla de fruto, lo que está hablando es de una representación ilustrativa de lo que es
un terreno donde se siembra la semilla y la semilla va a dar fruto en aquel terreno que está limpio, en aquel terreno, porque habla también sobre la parábola del sembrador, que habla terrenos que muchas veces no son fértiles, donde hay piedras, donde hay circunstancias que en algún momento van a ahogar la semilla. Y dice la palabra que usted y yo hemos sido puestos para que llevemos mucho fruto. Entonces es importante entender que la tierra es nuestro corazón. La tierra es nuestro corazón. Como esté en nuestro corazón, como Dios esté trabajando en nuestro corazón, como le permitamos a nosotros, a Dios que trabaje en nosotros y tengamos la fe que nosotros tenemos que caminar, la obediencia que tengamos que hacer, Dios va a bendecir nuestro terreno. Y déjeme decirle, agárrese, porque Dios es un Dios que bendice y bendice en grande. Pero Dios lo hace con propósito. Dios lo hace con un plan y con un propósito. Y lo cuarto que rescatamos nosotros, que dice que llevemos mucho fruto y este fruto permanezca. Y la palabra permanezca es de que usted y yo tenemos que cuidar de mantener las bendiciones de Dios. La misma palabra dice que usted y yo tenemos que cuidar de que no nos enfriemos. La palabra habla de que usted y yo tenemos que cuidar nuestra corona, que nadie la tome. De igual manera, usted y yo tenemos que cuidar nuestro terreno, que no entre contaminación a nuestro corazón. El enemigo va a venir a susurrarte a tu mente, el enemigo va a venir a utilizar personas, el enemigo va a venir a tocar la puerta. Yo quiero decirle, toda puerta que se te toca, déjeme decirle, no toda puerta es de Dios, porque Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y el ángel de luz viene mostrando una apariencia. Por eso necesitamos nosotros cuidar nuestro corazón, necesitamos cuidar nuestro terreno. Cuando Dios te bendice, es importante que usted no desvíe esa bendición y se produzca en usted una puerta para que el enemigo venga y haga lo que quiere hacer. Y dice la palabra, entonces todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo va a dar, dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que hay en este pasaje? Que tenemos que siempre recordar, de que cuando Dios nos quiere bendecir, Dios primeramente lo que quiere es que estemos preparados para poder mantener esa bendición. Dios no es un padre irresponsable de que quiere bendecirte, que después tú te pierdas, de que te llenes tal vez de soberbia, o que te llenes de orgullo, o que te olvides de Dios. Dios quiere que usted y yo podamos entender. Entonces todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque primeramente hemos entendido que somos candidatos, caminamos bajo los preceptos para esa bendición, somos tierra que tenemos que cuidarla para que Dios produzca en nosotros esa bendición, que esa tierra sea la que sea cuidada para que se permanezcan las bendiciones de Dios, y entonces estamos ya preparados para las bendiciones que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Porque yo quiero decirte, no todo aquel que tiene dinero quiere decir que es bendecido, porque si hablamos de bendición, entonces un narcotraficante es bendecido, y no es así. Y una de las cosas que tenemos que saber, ¿qué gana el hombre? Que gane todo el mundo y pierda su alma. Por eso el Señor, una de las cosas, bajo los temas en toda nuestra vida, Él quiere ser Señor, porque todo lo que usted y yo caminamos tiene que ser de carácter espiritual, donde le permitamos al Espíritu Santo que Él sea el Señor de nuestra vida, y nunca desviemos nosotros lo que Dios nos ha provisto y lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero rápidamente hablarle de 6 pasos que nos llevan a nosotros a ser bendecidos por Dios o sanados en nuestra área financiera. Amén. Como número 1 está en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. Esperamos que podamos tenerlo ahí en la pantalla. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. Dice la palabra del Señor. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén. Dice la palabra del Señor, porque la raíz de todos los males es, ¿qué dice? El dinero. ¿Qué es lo que dice? El dinero. El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo quiero decirle, el problema no es el dinero, el problema es porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Muchos han malinterpretado de que Jesús era un pobrete. Yo quiero decirle de que muchos han malinterpretado donde Jesús
dice que él no tenía dónde recostar su cabeza. Y él dijo, las aves tienen lugar, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si él era el dueño del mundo entero, si él dice que el firmamento cuenta y anuncia la obra de sus manos, dice que los hombres y su plenitud, todos los que en él habitan son de él. Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y la plata, dice el libro de Ageo. La circunstancia que él en aquel momento estaba pasando es de que él no cogió exigencias para acomodarse el evangelio a él, sino que él se acomodó al evangelio. Eso es lo que nos enseña esa escritura, lo que él se acomodó al evangelio. Eso es lo que usted y yo tenemos que contentarnos, sea teniendo o no teniendo. Como dijo el mismo apóstol Pablo, yo sé vivir en abundancia y sé vivir también en escasez, porque muchos en algún momento pierden el gozo cuando las circunstancias muchas veces no están bien. Pero yo quiero decirle, una de las cosas que el Señor nos va a enseñar en esta tarde es de que Dios muchas veces nos hace pasar por circunstancias para probar nuestro corazón, para probar exactamente el caso de Job. Job fue bendecido 2 veces mayor de lo que fue, pero el Señor lo que quiso probar en Job era de que él no estaba con Dios por lo que él le daba, sino que él estaba con Dios porque él amaba a Dios. Y muchas veces Dios nos prueba. Muchas personas hablan de personas que han sido bendecidas, y yo sé que muchas personas que han llegado a circunstancias muy difíciles y que Dios los ha bendecido en estos tiempos, no le preguntamos cuánto tiempo tal vez pasó hambre, cuántas circunstancias vivió antes de que Dios lo bendijera de ese momento. Yo quiero decirle, Dios siempre, cuando va a bendecir, Dios nos prueba. Dios siempre nos prueba. Y una de las cosas, Dios utiliza las circunstancias a ver qué actitud tenemos nosotros. Pero muchas veces nosotros sabemos de que Dios es un Dios que desea bendecirnos, pero Dios lo hace en su momento y Dios lo hace en su tiempo. Y por eso nosotros debemos de saber que el problema no es el dinero, el problema es el corazón. Y muchas veces Dios utiliza formas para mostrar en nuestro corazón si nosotros tenemos el deseo mayor de poner a Dios, dinero, antes que al verdadero Dios. Muchos critican a los que son idólatras, a los que se inclinan a ídolos, pero yo quiero decirle, hay circunstancias que nosotros debemos de entender. El caso mismo de Abraham, Dios no lo probó por circunstancias sin propósito. El propósito que probó Abraham en un momento que no podía tener hijos, parece que Dios le dio a Isaac, y parece que llenó el número 1, Isaac. Y muchas veces nosotros podemos tener ídolos, tal vez no de madera, no hincándonos, pero podemos tener a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos antes que a Dios. Podemos tener ídolos muchas veces en circunstancias que estamos quitando a Dios. Por eso Dios quiere probar nuestro corazón, y Dios utiliza formas y medios muchas veces para ver dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra mente. Por eso Dios no necesita, como decía mi hermana, Dios no necesita el dinero. Dios utiliza muchas veces de establecer en su palabra lo que es la ofrenda y el diezmo, para que de ahí se demuestre dónde está nuestra confianza en Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que no me va a alcanzar. Entonces estás dudando de la fe, de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a prosperar. Y ahí es donde Dios muchas veces prueba nuestro corazón, porque la escritura no está eliminando el dinero. Lo que Dios está diciendo de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios no tiene un problema en bendecir. Vea lo que dice Job capítulo 42 versículos 12 y 13. Hablándolo de Job, dice: y le bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Nosotros vemos cómo el Señor dice en la misma escritura, en Deuteronomio 8:18, de que Él nos da la sabiduría para que usted y yo hagamos las riquezas. Entonces las riquezas
es maldición, no es algo espiritual. Si Dios es el que está diciendo que Él nos da sabiduría para hacer las riquezas, entonces es una tarde para que nosotros sanemos nuestro corazón. Si hemos puesto nosotros primero el dinero antes de Dios, es una tarde para que nosotros rompamos eso y que el corazón nuestro sea sanado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo, dice Santiago 1:17. El segundo paso para ser sanado, dice que todo don perfecto, toda dádiva proviene del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza de variación. Y yo quiero decirle, lo primero que Dios quiere, que Dios sea centro de nuestro corazón, que Dios sane nuestro corazón, amén, para estar preparado. Lo segundo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos que toda bendición proviene de Dios y no a través de nuestras fuerzas o que nos jactemos fuimos nosotros. ¿Por qué nosotros hablamos esto? Yo quiero decirle, porque nosotros queremos de que usted sea bendecido por Dios. Dios quiere bendecirte, pero algo que entendamos, nosotros debemos de predicar lo que hablamos. Si usted ve una persona que está necesitada y usted le dice, yo tengo un Dios bendecido, ¿estaremos nosotros bendecidos por Dios? ¿Estaremos nosotros bendecidos por Dios? Es la forma que Dios quiere bendecirte. Dios me ha sostenido en tiempos de crisis, en tiempos de momentos difíciles, y Dios ha sido el que me ha provisto. Es el Señor el que me ha dado el trabajo, es el Señor que me ha dado las fuerzas, es el Señor de que me ha permitido de que yo me graduara y pudiera tener un título, o yo pueda tener las fuerzas para servir al Señor. Es de que usted y yo reconozcamos. Hubo un rey en Babilonia que se llamó Nabucodonosor. Y este hombre, en Daniel capítulo 4 versículo 30, dice que este hombre, dice que dijo en aquel momento, en el capítulo 4 versículo 30 del libro de Daniel, dice que él habló y dijo esto: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real y la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Vea qué tremendo, un hombre donde Babilonia era en aquel momento, era un imperio donde había sido establecido, era el imperio más fuerte universal en aquel momento. Pero él dijo, toda esta Babilonia yo la edifiqué con mi fuerza. Si yo quiero decirte, cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, déjeme decirle, el Señor con un soplo puede botar todo lo que usted y yo hayamos construido. Porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, no es en nuestras habilidades, es por la gracia y misericordia de Dios que Dios quiere bendecirte. Y dice que él, en aquel momento hubo una sentencia. Dice que el Señor lo quitó de su reinado y lo mandó, dice, donde estaban las bestias. Dice que él en aquel momento estaba cerca a los bueyes. Dice que tuvo 7 tiempos que equivalen exactamente 7 años que él pasó esta circunstancia, que llegó a ser casi como un animal. Dice que sus uñas le crecieron. Dice que él se mojaba del rocío de la lluvia y él prácticamente estaba en una condición de locura. Pero dice que hasta que él entró en sí y reconoció, vea lo que dice Daniel 4:33. Dice, de la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres que comía hierba en los bueyes. Del cuerpo me mojaba el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Pero dice que en aquel momento, dice que él reconoció que Dios era Dios, que Jehová era el único que se merecía toda honra y toda gloria. Dice que le fue devuelto nuevamente su reinado y le fue devuelto sobre todo su equidad, su manera de comportarse, fuera de que él estaba como un animal ahí con todos los animales, con todos los bueyes, siendo él un rey. Dice que él reconoció de esta forma y de esta manera, donde dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Los habitantes son como nada.
y nada lo puede detener. Versículo 36, al mismo tiempo mi razón fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza. Me volvieron a mí mis gobernantes, mis consejeros que me buscaron. Fui establecido en mi reino y la mayor grandeza fue añadida. Versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y los caminos son justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Qué lección de un hombre que tenía todo un imperio, cayó en una circunstancia por su soberbia, pero él reconoció que Dios era el único que merecía toda honra y toda gloria y toda la alabanza. La escritura habla en Deuteronomio capítulo 8 versículo 11. Le dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros, dice: cuídate, no olvidarte de tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos y estatutos que yo ordeno hoy. No sea que comas y te sacies, edifiques buenas casas,